segundo. Ya estamos con su permiso. Empezamos esto que es el enfoque sistémico, que vamos a ver el día de hoy con la idea de que como cada tema que vamos presentando cada semana, en la semana tengan ese enfoque en cualquiera que sea la actividad que estén desarrollando, ¿no? Incluso si es una actividad intrapersonal, como sería la meditación, que por cierto, espero estén empezando a hacer su práctica meditativa para no dejarlo en pura teoría, ¿verdad? El enfoque Juan, sistémico. Sí, perdón. adelante. Adelante. Sí, lo que te estoy escuchando entrecortado porque me está fallando el internet. Voy a quitar un rato el video, pero te sigo, los acompaño. Ah, muy bien. Ok. El enfoque sistémico es muy importante en un programa de liderazgo, como estábamos comentando, porque permite encontrar la relación entre todos elementos y miembros del sistema, más allá de lo que es aquello que podemos ver solo nosotros mismos e incluso adentro de lo que hacemos en nuestra propia organización, si estamos trabajando en alguna empresa o en algún proyecto que se trabaja hacia un mercado, ¿no? Hacia un mercado que va más allá de lo que hacemos nosotros en nuestro propio proyecto o proceso. Y este enfoque sistémico nos permite, es una forma de aprender a aprender las relaciones que se dan entre todos los elementos que descubrimos que los componen y aún en aquellos que no podemos percibir. Entonces, este enfoque que le llamamos sistémico también se conoce como la teoría de sistemas y tiene que ver encontrar la perspectiva que relaciona todo, ¿no? Que no veamos las cosas de manera aislada, sino como parte de un todo. ¿Cuándo vemos las cosas de manera aislada? Que también es una forma que busca para profundizar en cierto aprendizaje. Por ejemplo, cuando hablamos del modelo integral, nos enfocamos en una sola de las dimensiones y en una sola de las líneas de desarrollo. Ahí es donde estamos, a mí viene Ángel, vamos a entrarle. Ahí es donde podemos como que ver la parte para tener un mayor grado de conocimiento. La parte importante es que en todo momento sepamos que esa parte que estamos viendo, aún de manera aislada, es parte de un todo, está dentro de un engranaje más completo, no solamente lo que estamos siendo capaces de observar. Esa visión nos pasa cuando nosotros vemos el mundo solamente desde nuestra propia perspectiva. Es decir, cuando no tenemos un enfoque sistémico en la forma como vivimos, pensamos que lo que nosotros vemos o sentimos es la manera como los demás perciben lo mismo que yo, ¿no? Entonces ahí estamos como desconectados del todo, pensando que fuéramos un ente aislado, ¿no? Esto en aplicación directa a nuestra forma de vivir o de pensar. Eso es el enfoque sistémico, saber que todo lo que estamos percibiendo es parte del todo, ¿no? ¿Alguien ya había tenido algún acercamiento con este tema? ¿Quiera preguntar algo o nos seguimos? Ok, este es el modelo integral que hemos venido trabajando para que sepan cómo vamos diseñando todos los temas que estamos desarrollando para que puedan implementar. Entonces, así como, por ejemplo, la meditación integral o el tema de inteligencia emocional, lo estamos viendo como una parte esencial del yo, ¿no? En la parte interior subjetiva, porque va cambiando conforme la experiencia va cambiando en mí y va cambiando la manera como voy percibiendo. Y esa manera que voy percibiendo, por ejemplo, una emoción, a la hora que yo puedo desprenderme de la emoción y puedo analizarla, encuentro que la experiencia cambia. Y cuando lo compartimos, como hicimos en el ejercicio anterior, entonces creamos la dimensión del nosotros en la que ya somos conscientes de cómo una emoción todos la significamos de manera diferente, aunque la sintamos de una manera parecida o la expresemos de una manera similar. Y luego ya lo que podemos observar o ver, en el caso de las emociones, son nuestros comportamientos, nuestras actitudes, ¿no? Las expresiones físicas del cuerpo, eso sería esta parte del cuadrante que estaríamos visualizando. Y al mismo tiempo,
eso que me pasa a mí genera un impacto en los demás. Incluso hablando de las emociones, sabemos que una emoción que nosotros consideramos como agradable puede en su campo electromagnético impactar hasta 5 o 7 metros más allá de mi cuerpo. Y una emoción que es desagradable puede impactar incluso el triple de distancia, ¿no? Entonces, todo nace algo que yo soy consciente que percibo en el ejemplo de la emoción. Sin embargo, todo lo que vimos tetraemerge. ¿Qué quiere decir? Que pasa al mismo tiempo. La diferencia cuando soy consciente es que lo puedo observar y analizar, y cuando no soy consciente, pues solamente pasa y pues no me doy ni cuenta, salvo de lo que estoy tal vez sintiendo, ¿no? Ok. Los otros 5 elementos del modelo integral también suceden todos al mismo tiempo. Las 4 dimensiones que ya explicamos, las líneas de desarrollo, ¿no? Los niveles de desarrollo, los estados, que sería digamos que la distancia entre cada nivel, ¿no? Y las tipologías. Las tipologías tienen que ver tipo de sangre, el tipo de emoción, tipo de personalidad, todos los tipos que vamos encontrando. Entonces, nosotros, de hecho, lo vemos por partes, de manera aislada, como lo explicamos. Sin embargo, aunque no hubiera la explicación, todo emerge al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, el enfoque sistémico es saber o ser conscientes de que aunque estemos viendo una parte del todo, esa parte no deja de impactar a todo lo demás. Estos mismos cuadrantes que estamos viendo aquí, o que lo explicamos como dimensiones, son interindependientes. ¿Qué quiere decir? Que aunque tienen un efecto en sí mismos, a su vez afectan a los demás. ¿Sí? Si estoy muy teórico, me avisan y nos regresamos. Okay. Hablando de la conciencia, bueno, cuando estoy viendo mi proceso de autoconciencia, estoy trabajando en esta dimensión, en lo que está pasando conmigo y mi conciencia, y voy descubriéndola, y ahí encuentro hallazgos, como vimos, hasta el propósito fundamental, ¿no? Que parto de lo racional y después voy profundizando hacia el inconsciente para que se revele algo que está más allá de la mente. Por ejemplo, está en este primer cuadrante. Cuando tenemos una conciencia colectiva, es decir, cuando estamos desarrollando el conjunto y todos estamos buscando algo similar o al menos conociendo qué es aquello que estamos buscando en el grupo, generamos una conciencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando los objetivos que tenemos en una organización o en nuestra familia los pasamos a la familia o a los colaboradores, generamos una conciencia colectiva, pensando que todos rememos para el mismo lado. Y luego tenemos la conciencia objetiva, que sería lo que físicamente puedo ver a través de los sentidos, lo que puedo analizar, lo que es concreto, lo que se materializa. Y esta es la parte en la que estamos el día de hoy trabajando, ¿no? Lo que me permite conectarme con todo aquello que no veo, pero que sin embargo existe. Y esto es el entorno, eso es donde entra el enfoque de sistemas. El poder conectar lo observable con lo no observable en todas sus dimensiones. Y a este cuadrante también se le conoce por eso como cosmos con K. Ahorita vamos a ver a qué se refiere el cosmos con K. ¿Para qué? Para que podamos generar una conciencia cósmica, ¿sí? Cósmica con K. ¿Cuál es la conciencia cósmica? ¿Se acuerdan que en alguna de las sesiones platicábamos de que en una metáfora o cuento de Buda le preguntaron quién eres y él dijo, no, la pregunta no es quién soy, sino qué soy, ¿no? Es porque esa conciencia ya trasciende y ya es una conciencia que pudiéramos hablar que es un objeto que no se puede observar, pero que integra todas las demás en una sola, ¿no? Sería la conciencia cósmica. Sigue siendo una ola del océano, ¿no? Individual, pero sigue siendo parte del océano. Entonces ya estás integrado como gota de agua en el estanque, sigue siendo esa gota, pero ahora eres parte de todo el estanque, ¿no? Es una forma como también algunos otros especialistas lo platican. El cosmos
Posiblemente para algunos sea un término nuevo, en realidad es un término que se genera desde los tiempos de Pitágoras, ¿no? Desde ese momento significa que existe algo que está en todas las dimensiones del universo, no solamente en la parte material cósmica con C. Por eso le ponen cosmos con K. Habla de la dimensión física, que sería el cosmos con C, pero abarca, ¿no?, una expansión del concepto hacia lo que es lo emocional, lo mental y lo espiritual. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro cuerpo está en el cosmos material, sería en la dimensión física. Pero cuando conectamos nuestro cuerpo con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestras emociones, ya estamos teniendo un cuerpo en unidad, ¿no? Esta unidad está presente todo el tiempo. A veces vivimos desconectados porque nosotros nos desconectamos, ¿no? Pensamos que solamente somos el cuerpo. Y eso se llama, los psicólogos lo explican como una disociación del ser, ¿no? O me identifico solo con el cuerpo, entonces mi vida es solamente lo que puedo ver. Se hace una vida absolutamente enfocada a lo material. Entonces, si no existe una vida más allá de lo material, ¿cuál sería el objetivo o el propósito de la vida? Pues obtener bienes. ¿Sí me explicó? Pienso que después de esta vida, pues ya no existe nada. Entonces, lo único que hay que hacer es aprovechar y disfrutar aquello que puedo observar y ver y disfrutar en este momento. Esa, en mi apreciación, sería una falacia de cómo algunos enfoques de esta era de los millennials están viviendo el aquí y el ahora, ¿no? Ah, bueno, es que hay que aprovechar el momento porque pues, la vida solamente dura un poquito, un ratito, entonces hay que aprovechar ese ratito. Y entonces en la parte menos sana, vemos todavía, por ejemplo, los muchachos que dicen, prefiero vivir 5 años bien que 60 mal, ¿no? Y pues no le importa que me arriesgue mi vida en el narcotráfico o en actividades de alto riesgo, pero que me den una recompensa inmediata para que el poco tiempo que vaya a vivir lo viva muy bien, ¿no? Esa sería una transgresión de esta misma, digamos que filosofía del cosmos que estamos platicando, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces solamente me enfoco en aquello que puedo ver, en el cosmos material. Cuando sabemos que esta vida es parte de una vida más grande, de una dimensión más allá de lo que podemos conocer, entonces ya hablamos de trascendencia, del legado, ya hablamos de conectar con el ser superior, porque entendemos que lo que sentimos y lo que somos no es todo lo que existe para nosotros, ¿no? Entonces, bajo esta perspectiva, ese cosmos con K parte, vamos a decirlo así, de una máxima que sería que todo va en evolución continua, todo está en avance, es decir, como en un proceso de autocompletarse porque está incompleto. Por eso, en algunas otras ocasiones hemos platicado que nosotros no somos objetos, somos proyectos inacabados que están en proceso. ¿Sí? Entonces, nuestra vida por eso está evolucionando. Una mesa, una silla, que es un objeto, ya no va a ser más que eso, ¿no? Igual va a tener un proceso de degradación como mesa o como silla, igual que nosotros como seres humanos. Pero la conciencia de la silla o de la mesa es una conciencia diferente, le llaman de aprehensión, es decir, que no se puede desarrollar. Y la nuestra está en continuo desarrollo. Y al ser nosotros seres evolutivos, que están desarrollando la mente, que están desarrollando todas las líneas que hemos platicado de desarrollo, empezamos a encontrar que lo que creíamos que era una verdad para nosotros hace 10 o hace 100 o hace 1000 años, hoy ya cambió. Y entonces surgen nuevas verdades. ¿Por qué? Porque descubrimos que todo evoluciona. Hay hallazgos que no estábamos preparados antes para observar y ahora ya tenemos más elementos para poderlos observar. Como cuando se pensaba que la Tierra no era redonda, ¿no? O como cuando se pensaba que adentro del cuerpo, quién sabe qué habría, hasta que hubo ya tecnología y aparato que permitió ver más allá de lo que vemos hasta la piel, ¿no? Entonces, al poder encontrar que esto evoluciona y que encontramos nuevas verdades, encontramos también
que se revelan cosas que estaban ahí, pero que no podíamos ver. ¿Vale? Y esta es la cuarta dimensión, en todo lo que está ahí y ha estado siempre y sigue evolucionando, que no podíamos ver y ahora ya podemos observar o podemos saber que existe aunque no lo pueda ver. Esta sería la dimensión del cosmos con K, del entorno, o la dimensión sistémica, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, para empezar a trabajar en nuestra vida, en nuestros proyectos de trabajo, con un enfoque que abarque la unidad como parte del todo, ¿no? ¿Dudas? Ok. No, ninguna. No, ninguna. Hay varios tipos de pensamientos, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo desarrollar el pensamiento sistémico. Tenemos un tipo de pensamiento que es como el habitual, el que llevamos en automático, que le llamamos el pensamiento lineal. Es decir, aquel pensamiento que hace conexiones a partir solamente de lo que podemos ver, de lo que es objetivo. No es que uno sea del todo mejor que el otro, es que todos son necesarios, los diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Está el pensamiento crítico, el analítico, el reflexivo, o sea, hay muchos tipos de pensamiento, ¿no? Lo importante aquí es que qué tipo de pensamiento utilizo en qué circunstancia, ¿no? Si nosotros solamente nos quedamos con el pensamiento lineal, no salimos del enfoque material, del enfoque físico. Entonces, si queremos hablar de innovación, si queremos hablar de disrupción, si queremos hablar de gestión de la incertidumbre, si queremos hablar de cuestiones que superan más allá el universo físico, pues con el pensamiento lineal no nos va a alcanzar, ¿no? En otro orden de ideas, el pensamiento lineal es el que está principalmente enfocado a partir de algunas de las funciones que denominamos del ego. ¿Por qué? Porque acuérdense que el objetivo del ego es la sobrevivencia. Entonces, nuestro cerebro en automático busca el ir a esa misma parte que lo impulsa, lo que llamamos como el ego. Entonces, el pensamiento que tenemos como tendencia preponderante es el lineal, porque busca mantener nuestro status quo, nuestra sobrevivencia. ¿Sí me explicó? Conforme vamos evolucionando y creciendo, vamos dando origen o oportunidad para que hagamos diferentes tipos de conexiones y entonces pasemos a otros tipos de pensamientos. Eso implica un esfuerzo, implica salir de la zona de confort. El pensamiento lineal, la mayoría de las cosas que nos permite conocer van allá desde el inconsciente, que se reproducen de manera automática. O sea, trabaja con lo ya conocido y lo que ve nuevo lo trata de asimilar a un patrón de algo que ya conoce. Entonces, ahí no tenemos mucho margen de aprendizaje ni de crecimiento. Nos quedamos, por eso decimos, en la línea de la zona de confort, ¿se acuerdan ustedes, no? Entonces, cuando tenemos un tipo de pensamiento diferente, nos retamos a nosotros mismos, porque nos abrimos a una realidad diferente a la que conocemos. Y una de esas realidades se logra llegar a partir de lo que estamos hablando como pensamiento sistémico. Empezar a ver que no todo lo que existe es lo que yo soy capaz de observar, como si yo fuera el ombligo del universo y todo dependiera de lo que yo veo o entiendo, y empiezo a buscar otro tipo de relaciones, de cuáles son los elementos, cómo se interrelacionan, qué impacto tienen, si yo hago una acción, qué impactos posibles puede tener, ¿no? O el pensamiento creativo, ¿no? Cuando te vas a un tema ya más de buscar algo abstracto y luego traerlo a algo concreto, o el reflexivo, que es un pensamiento analítico, o el pensamiento mm, crítico, ¿no? Con el que debe estar, por ejemplo, el ciudadano que va más allá del pensamiento lineal, que se queda con lo que dicen las mañaneras, y habemos otros que decimos, oye, creo que eso que estoy escuchando no corresponde a la realidad, ¿no? Ese sería el pensamiento crítico. ¿Qué otras versiones hay de lo mismo que estoy escuchando? Independientemente de lo que se esté diciendo, pudiera ser algo que esté bien corroborado, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Sabían que Por tenían ejemplo, pensamientos? Sí, dime. una pregunta, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Ucrania,
te podría quedar uno con la pura versión de que Putin es un desgraciado y está haciendo una matazón y la guerra. También habría que ver otras versiones, ¿no? Habría que ver otra parte de la misma historia, porque como alguna vez hemos visto en este curso, pues todos tenemos poderosas razones para hacer lo que hacemos y para Sí. pensar como pensamos y para Sí. ser como somos, ¿no? Entonces, Incluso para si nos vamos sentir nada más como con, sentimos, sí. a sentir como sentimos, o sea, emocionalmente. Entonces, si te quedas nada más con una cosa, pues te puedes quedar en el pensamiento lineal, ¿no? ¿No? Nada más Sí. de esa persona, nada más, o de esa Ese es un visión. muy buen ejemplo, ¿no? Que aparte estamos viviendo. Hay una versión, no quiere decir que sea la verdad o la única verdad, la versión occidental, que es la que conocemos, donde los buenos somos nosotros y los malos son los rusos. En su momento los buenos somos nosotros y los malos son los árabes. En su momento los buenos somos nosotros y los latinos, ¿no? Los gringos somos los malos o los colombianos. Ese es el pensamiento lineal, como bien dice Marcelo. Hay otra versión, o sea, habría que ver qué es lo que piensa la Europa del Este de lo que está pasando en Ucrania, y habría que ver todavía otra más, qué es lo que dicen los ucranianos de lo que está pasando. Nadie dice, o sea, ¿dónde hemos oído qué opinan los ucranianos de su propio gobierno, de lo que está pasando con la resistencia? O sea, nosotros tenemos una mala versión de Occidente en este caso, ¿no? Los aliados. Sí, sí, exactamente. El pensamiento lineal nos lleva a quedarnos o irnos con la finta de lo único que podemos observar. Y si tenemos limitadas las opciones de lo que podemos observar, pues nuestro rango de apreciación se hace muy limitado, ¿no? Como bien dice Marcelo. Por ejemplo, si tú tienes tú eres amigo de un matrimonio que tiene algún problema, entonces tú eres amigo de él o de ella, entonces te quedas nada más con la versión de él o de ella, entonces pues también estás nada más quedándote con el pensamiento lineal, ¿no? Tienes que ver algo más global para poder estar más Exacto. completo, pues. Imagínate un Y coach o sin un tomar partido, por facilitador. supuesto. Sí, claro. Imagínate un facilitador de parejas, ¿no? Que se asocie nada más a una de las partes, ¿no? Pues la otra va a decir, oye, antes era uno contra mí, ahora son dos, ¿no? Son dos. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo? Bueno, el pensamiento sistémico es un tipo de pensamiento, como ya lo vimos, que trata de cambiar o de incluir el pensamiento simplista, que es el que hablábamos, el lineal, el que solamente juzga lo superficial, lo que se ve de manera aparente, y entonces te genera diseñar soluciones de ese tipo, ¿no? Muy sencillas, que no quiere decir que no sean importantes. Para la mayoría de las cosas que se hacen en automático, ese pensamiento es el que funciona, ¿no? Digamos que es el que está en on en cuanto nos despertamos. El pensamiento sistémico requiere un esfuerzo y un trabajo mayor porque requiere un sistema de análisis, requiere el tratar de entender, como él decía Marcelo, que a ver, en este conflicto, ¿cuáles son los componentes del conflicto, no? Pues son los ucranianos, los rusos, la OTAN, los gringos, pero también el petróleo, el gas natural, ¿no? Todos. Ahora, vamos a tratar de entender cómo todo esto se relaciona para que le genere algún tipo de beneficio o perjuicio a los rusos, a la OTAN, a Estados Unidos. Resulta, por ejemplo, que Estados Unidos, que digo, no quiere decir que sea la razón por la cual las cosas están así, pero le vende el gas natural a Europa al doble de lo que los europeos se lo compran a Ucrania, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no le conviene que Ucrania deje de ser un ente independiente, ¿no? Porque pues todo se lo lleva a Rusia. Entonces, en ese sentido, hay que empezar a analizar cada una de las partes, saber cuáles son las partes que componen una situación o un problema, cuáles son sus relaciones y qué efectos podrían pasar según las acciones que se puedan tomar. Entonces, es un pensamiento mucho más complejo, ¿no? Que nos lleva a buscar soluciones o reflexiones mucho más avanzadas o complejas, ¿no? Entonces, para pasar del enfoque parcial, que sería el normal, digamos que ese sería el estándar, al sistémico, eh, se les va a hacer curioso, es salir de nuestra visión egocentrista de la vida. Entonces,
como el egocentrismo es algo inherente a nosotros, lo que vamos a ir practicando en esta semana es la disminución progresiva de ese egocentrismo. O sea, ¿cómo logramos generar cada vez una mejor capacidad y poder desarrollar un mejor pensamiento sistémico, disminuyendo de manera progresiva nuestro egocentrismo? El egocentrismo es eso, pensar que las personas necesitan hacer lo que yo creo que es bueno para ellos. Hablando de coaching, que es un tema que le interesa a Ángel y que por cierto no veo a Ángel, creo que sí se había conectado, pero no lo, déjenme bajar aquí. De ahí sale el tipo de coaching no directivo. Sin embargo, la mayoría de los programas de coaching ejecutivo son directivos porque hay una persona que tiene conocimientos superiores al otro que le va a decir al otro desde su óptica cómo hacer las cosas. Y esa es nuestra tendencia principal, siendo coaches, facilitadores o instructores, esa es nuestra tendencia. Entonces, necesitamos luchar contra nuestra propia tendencia. ¿Cómo logramos cambiar de pensamiento parcial a pensamiento sistémico? Trabajando en la manera de ir bajándole rayitas a nuestro egocentrismo. ¿Le suena lógico o no le suena lógico? Fíjese a lo que estamos llegando, ¿no? Temas así como que muy complejos, como que parecieran muy etéreos, a algo que es totalmente del día a día, ¿no? Cómo percibo el mundo y cómo quisiera o creo que los demás lo perciben a través de cómo yo lo entiendo, ¿no? Entonces, de ahí nace el cómo podemos ir creando otro tipo de pensamiento. ¿Dudas? Oye, Juan, Adelante, Mario. Fíjate que algo bien interesante de la parte sistémica es que cuando nosotros en coaching abordamos un tema, entender que este tema tiene muchos elementos conectados. Es decir, que el problema es el resultado o el efecto de varias causas. Y cuando nosotros trabajamos la causa, evidentemente vamos a ir hacia muchos efectos a la vez. O sea, en realidad, una pieza mueve varias. Es correcto. Entonces, es lo interesante tener esa perspectiva como 360, de ver que moviendo una pieza se van a mover más, ¿no? Y ¿qué muchas impactos veces, tiene? Sí. exacto, y muchas veces el abordaje de un proceso de coaching empieza con una cosa, pero en realidad termina en otra, porque el origen no es lo que en apariencia expresa Lo que ves. el coaching. ¿Se acuerdan del ejercicio de cómo descubrir el verdadero deseo? Sí, así es. Cuando nosotros estamos con una persona o con un grupo, en realidad lo que nos están diciendo no es realmente lo que nos quieren decir. Pero como es lo que nosotros observamos y escuchamos, pues me lo acaba de decir, ¿no? Entonces nos vamos con la finta y generamos procesos donde no encontramos lo que realmente desean. Y entonces ni nosotros facilitamos de manera adecuada, ni ellos encuentran lo que realmente quieren. Técnicamente hablando, un director de empresas o un coach está coordinando egos. Entonces, si no sabemos cómo funciona el ego, vamos a seguir tirándole batazos a las nubes, ¿no? Ni siquiera a la piñata, porque lo que creemos que es la piñata tampoco es la piñata. Entonces, eso hace que los procesos generen frustración, confusión, enojo, ¿no? Y tú dices, ¿y por qué se enojaron? Si yo nomás hice las cosas acorde a lo que me dijeron. Ah, pues porque lo que te dicen no es lo que te quieren decir. Entonces, nuestro cerebro, que es directivo, o se ha hecho directivo por los aprendizajes que tiene, lo que busca es darle las soluciones que uno ya conoce también, ¿no? Pero pasa en el coaching, pasa en la dirección, pasa en el tipo de liderazgo, pasa en el matrimonio, pasa en la manera como nos relacionamos con nuestros hijos, hasta con nuestras mascotas, pero las mascotas no tienen mucho que reclamar, ¿no? Muy bien, buen aporte. Sí, adelante, Adriana. Esto sería algo como, hablando ahora del coaching, a lo mejor adoptar una actitud donde parecida a los terapistas. Cuando vas a un terapista, por ejemplo, no te dicen la solución, sino que te preguntan qué tienes, qué te pasa y cómo lo podrías resolver. Te van guiando, te van llevando por el camino
solamente para que tú misma digas qué es lo que crees que podrías hacer. No te dicen qué tienes que hacer o cómo lo tienes que hacer, sino que te ayudan y te van guiando a Correcto. donde quieres llegar. Sí, sí. En el coaching no directivo, ¿no? Ujú, Lo que buscas es que la persona encuentre las soluciones y las herramientas que le damos nosotros son para que tenga diferentes perspectivas de cómo puede ujú, lograr diferentes tipos de solución. ¿Por qué? Porque es difícil entender que el que tiene el problema también tiene las mejores posibilidades de solucionarlo. Lo que no tiene es las herramientas para poderlo ver y acomodar en ejercicios como el que proponía Mario, donde a ver, y si haces así, y si hacemos un ejercicio, a diferencia de la terapia lo que busca es que la persona encuentre por qué le pasa lo que le está pasando. Que necesitas ujú, otro tipo de herramientas y con la perspectiva, digamos, tradicional no es suficiente. ¿Sí? Porque ujú, tiene que ver ya con procesos que necesitan, por ejemplo, temas de psicoanálisis, temas de hipnosis, temas ya terapéuticos que no puedes resolver de la manera como tú normalmente con un facilitador lo podrías hacer. Entonces, la diferencia entre el coaching y la terapia es que un coach no podemos trabajar si la persona que te contrata o que te invita a su proyecto no sabe qué es lo que quiere lograr. ujú. Los coaches somos viles taxistas, decía mi maestro, pero mi GPS, mis mapas, todas las herramientas que hemos platicado, si la persona no me dice a dónde quiere ir, pues yo no puedo poner el taxi a caminar, ¿no? Si no me da la dirección, no puedo empezar a manejar. Ujú, La terapia no. En la terapia una persona puede llegar sin saber ni por qué necesita terapia, ¿no? La gran ventaja es que si utilizamos bien varias de las herramientas que venimos trabajando y otras más que iremos aprendiendo, tenemos más posibilidades de darle a las personas opciones para que resuelvan su propia problemática. Y eso es en un esquema de coaching no directivo. El coaching directivo en realidad no se llama coaching, se llama mentoraje. Entonces, en el mentoraje, la diferencia es que tú acudes a un especialista en un tema muy particular. Por ejemplo, Marcelo es un actuario excelente. Mario es una persona que maneja las finanzas y los números y la planeación financiera. Ya es parte de su expertise, igual que Ángel, ¿no? En el tuyo, bueno, el tema tal vez de empresas familiares con problemáticas, Lourdes con temas más de tipo social. Entonces, todos tenemos algún tipo de expertise. Podríamos dar mentoraje, si nos gusta esa manera de trabajar, en personas que necesitan esa especialidad a desarrollar, donde se va a ir de la mano de nuestra experiencia y de nuestros conocimientos. ujú, Eso es mentoraje. Cuando hacemos coaching, ¿no? Lo que buscamos es que la persona encuentre por qué piensa lo que piensa, por qué siente lo que siente, y entonces empiece a encontrar perspectivas para poder ver por qué le está pasando lo que le está pasando. ¿Qué opciones tiene para poder solucionar el cómo llegar a donde desea, que no sabía cómo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Einstein? Una persona no puede solucionar sus problemas desde el mismo nivel de conciencia en que los creó. Eso es lo que hacemos nosotros. Les generamos un nivel que puedan ver arribita de lo que no pueden porque están absortos en el problema. ujú. Y ese es nuestro trabajo. ¿Ah? ¿Cómo podría yo, que no sé muchas cosas de tecnología, darle coaching a un director de sistemas? ¿No? Claro, si el tema tiene que ver en sistemas, le busco un especialista, porque le requiere otro tipo de asesoría o de mentoraje. Pero como persona, el director de sistemas y el director en contabilidad y el director en recursos humanos son personas igual que tú y que yo. La ventaja es que nosotros sabemos utilizar herramientas que ellos no están acostumbrados o no saben utilizar bien, ¿no? En el coaching integral, lo que buscamos es que primero ayudamos a que la persona se integre a sí mismo como persona
para que pueda entonces generar y resolver temas profesionales o temas de otra índole. En el coaching ejecutivo no entras a eso. En el coaching ejecutivo solamente resuelves lo que se le presenta que le está generando un problema para poder solucionar su proyecto y te enfocas en el proyecto. Esa sería una pequeña diferencia entre el coaching ejecutivo y el coaching integral. ¿Dudas? Digo, ya pasamos a un tema que no tiene que ver con el pensamiento sistémico en sí, pero bueno, hablamos un poquito de para qué vamos a, de qué van a hacer a partir de la semana 21. ¿Ah? Ok. ¿Qué pasa cuando se desarrolla en nosotros el pensamiento sistémico? Y esto yo creo que es algo que han percibido, aunque no tengan el conocimiento o la experiencia en el concepto que no se necesita. Cuando tú sabes que estás teniendo una integración sistémica en tu forma de percibir o de conocer las cosas, sientes que se te hace algo más grande adentro de ti, como una expansión, ¿no? Como si tu pecho creciera, como si se inflara. Y esa sensación de expansión, de forma natural, genera una disminución del narciso que llevamos dentro, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos conectamos con algo que va más allá de nosotros. Entonces, fíjense, más allá de nosotros, abre. La sensación narcisista es cuando me apechugo y me atrinquero en mí, ¿no? La sensación en vez de ser de expansión sería contractiva, ¿no? Todos los que piensan diferente a mí me están atacando. ¿Dónde han oído eso? Todos los que no piensan como yo son traidores a la patria. Narcisista, estás escuchando el discurso de Narciso, ¿no? Entonces, esa sensación de expansión, cuando nosotros logramos algo o abrimos nuestra mente a algo más allá de lo que podemos comprender, aunque no tengamos el entendimiento claro, me permite tener ya una mente más abierta, tengo esa sensación de expansión, ¿no? Y esa sensación, entre más la cultive, más voy a poder ir logrando ese pensamiento sistémico que quiero generar en la manera como observo las cosas. ¿Sí? Observarlas más allá de lo que yo puedo entender. ¿Dudas? Fíjense, este es un psicólogo que se apellida Shaw. Él considera que el narcisismo viene, que la mayoría de los psicólogos que yo estudié para este tema, hablan de que el narcisismo se genera en la temprana infancia, o sea, como entre de inicio, pues el bebé no es que sea narcisista, es que su mundo es él y lo que percibe, ¿no? Y conforme va creciendo el niño, ya dijimos, el ego lo va protegiendo, entonces va creciendo en esa misma cápsula donde yo soy el centro de todo, ¿no? El centro de atención, el mundo es como si todo fuera un juguete para mí, ¿no? Y entonces, a partir de relaciones traumáticas, donde el niño fue sometido por la autoridad, puede ser un maestro, puede ser los papás, puede ser lo que para él se signifique una autoridad, no le permiten expresar, ni siquiera descubrir por sí mismo, ni tener esa independencia para formar su pensamiento, y se subyuga, o sea, se somete. Papá, ¿por qué las nubes son azules? Porque así son, punto, porque lo digo yo, ¿no? Alguien decía, esa etapa del porqué de los niños es muy importante. No sé, como nos hartamos muy rápido, ¿por qué? Porque sí, ya se acabó, ya déjame de preguntarme por qué, ¿no? Bueno, cuando esa relación incluso es violenta, generan que se genere como defensa, ese pensamiento que se va creando a un nivel incluso no sano de narcisismo, ¿no? Es decir, no permite que la persona, no nos permite entender que existe un otro, ¿no? Que es diferente e interdependiente conmigo, sino solamente existo yo. Eso sería la manera como se cultiva el narcisismo, ¿no? Entonces, también se entiende cuando una persona solamente está enfocada a satisfacer sus propias necesidades. No me interesan los de los demás. ¿Por qué? Porque el otro no existe.
tengo la incapacidad de reconocer al otro, ¿no? De valorarlo como una persona completa y de valorarme incluso a mí como una persona completa. Entonces, cuando estas necesidades no se logran desarrollar, sobre todo en la temprana infancia, o sea, antes de los 10 años, ahí es donde se considera que se forma lo que se le llama una personalidad narcisista, ¿no? ¿Cómo ayudamos a que una persona con nuestros propios fundamentos narcisistas que tenemos nosotros acarreados de nuestra formación los vayamos disminuyendo? Pero acuérdense, primero haciéndolo consciente. ¿Cuándo nos hacemos conscientes de que estamos teniendo comportamientos narcisistas? Simplemente cuando no aprendemos a escuchar a los demás. ¿Cuándo tengo un comportamiento narcisista? Cuando alguien está hablando y yo ya tengo la cabeza lista para responderle. Yo ya estoy conjeturando lo que le voy a decir. En esas cosas tan simples es donde yo me cacho en ese pensamiento narcisista que de manera natural me está surgiendo. Por eso en los coaches es muy importante en nuestra formación, en la formación de que va a trabajarse como facilitador o como coach, el aprender a trabajar con la escucha activa, ¿no? Presente, con todos los sentidos, no nada más con los oídos. Para no estar generando ideas, sino para abrirte a las ideas de los demás y tratar de entender por qué piensa eso, siendo más indagatorio, o sea, como los niños, preguntar y preguntar. Por eso el coaching se basa en preguntas, de hecho. Tú no estás escuchando de manera atenta, no vas a encontrar una pregunta sobre lo mismo que te está diciendo para ir a un siguiente nivel de profundidad. Entonces, uno de los vehículos para la facilitación o el coaching indiscutibles, sin los cuales no pudiéramos ejercer la profesión, es la escucha activa. ¿Vale? ¿Dudas? Bueno, Stolorow, otro psicólogo, yo los puse desde la parte más moderna, ¿no? Estamos hablando del año 2000 para acá, o de los 90, que empieza a hablarse de este tema de una manera ya más fundamentada para temas de terapia, en nuestro caso para temas de coaching. Él en el 2004 ya dice que bueno, hay varias corrientes sobre la personalidad narcisista. Nosotros no nos clavamos en temas psicoterapéuticos, ¿no? Es donde entraríamos a ver cómo se forma el narcisismo, por qué, cómo se cura. O sea, no somos psicólogos, ¿no? Pero yo no tengo ese perfil. En el coaching, dentro de estas perspectivas que hemos estado encontrando sobre la personalidad, o más que el comportamiento, el pensamiento narcisista, de las diferentes corrientes que entienden el narcisismo, que ya vimos que es la parte clave para disminuir el pensamiento lineal y poder hablar de un pensamiento más abarcador, que es el sistémico, entienden los psicólogos que el narcisismo tiene que ver con una perspectiva de relaciones. O sea, tú encuentras el pensamiento narcisista y lo puedes observar a partir de cómo se relaciona la persona, a partir de cómo se expresa en nuestro caso, ¿no? A partir de la interacción de la persona con algo, no tiene que ser otra persona, o con alguien más. Y entonces, eso que el pensamiento narcisista expresa tiene una lógica circular, porque de ahí mismo se retroalimenta, ¿no? Y genera sus propias perspectivas. Entonces, nosotros a nivel coaching, a nivel facilitación, no le decimos a alguien, es que tú eres un narcisista, porque entonces el narcisista generalmente va a responder incluso con violencia, ¿no? Y si está grandote, pues nos va a pegar muy fuerte. Nosotros reconocemos los pensamientos o los comportamientos narcisistas y lo que buscamos es hacerlo consciente de lo que está expresando, que es lo que escuchamos nosotros. Lo material son sus palabras o sus comportamientos, para entonces darle una pregunta que le permita hacerse consciente de lo que está diciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta que una persona está teniendo un pensamiento narcisista, por lo que nos está platicando cómo somete a la gente, por ejemplo, ¿no? Es que aquí nadie me hace caso, yo tengo que hacer esto para que se alineen. Él no sabe que es narcisista. Entonces, si nosotros nos vamos
a decirle, oye, es que pues mira, la gente no trabaja así, no son robots, pues ya va a haber un choque de trenes inmediato. La parte de la facilitación o del coaching es, oye, ¿por qué piensas que necesitas hacerlo así? ¿De qué otra manera crees tú que lo podrías hacer? Entonces, ahí es donde nuestras herramientas son para que la persona genere conciencia y empiece a comprender el origen de sus pensamientos. Nosotros lo detectamos por la manera como se expresa y entonces buscamos la herramienta para que lo podamos ayudar a que pueda transformar el comportamiento o el pensamiento. ¿Vale? ¿Dudas? Por eso dicen que No. cuando se acaban las palabras, las razones, empiezan los trancazos, ¿no? La violencia. No es que nos guste por sí, es que cuando no sabemos utilizar otras herramientas o no sabemos cómo gestionar los problemas, ¿no? O los conflictos, pues lo hacemos en base a la violencia. Es cuando ya se me acabaron las herramientas que tengo para lograr lo que quiero, ¿no? ¿Dudas? Ok. ¿Para qué crear un pensamiento sistémico? ¿Cuáles serían los objetivos de aprender a ver la interrelación entre todas las partes? Ken Wilber dice, provocar jerarquías de realización para maximizar el potencial del organismo, contribuyendo a un desarrollo creciente. Está bien complicado ese texto. Lo que quiere decir es que, ¿se acuerdan que en las líneas de desarrollo hay niveles? Esos niveles se refieren a las jerarquías. Entonces, para maximizar la capacidad potencial de cada persona, cuando hablamos de personas, y que puede evolucionar, que pueda crecer, o sea, contribuir a un desarrollo creciente, lo que buscamos nosotros es generarle desde otra jerarquía una perspectiva diferente. Está más fácil, ¿verdad? Bueno, hay que entender que esto Wilber lo dijo en el 2005, ¿no? Entonces, ¿cómo crece una persona cuando está generando un proceso de desarrollo en su nivel de desarrollo? Por eso nosotros tomamos el modelo del desarrollo de la conciencia, porque acuérdense que dijimos, todo pasa primero ¿dónde? En la conciencia. Y la conciencia del ser humano, la gran característica o una de sus grandes características es que es desarrollable, o sea, puede crecer, puede evolucionar. Entonces, nuestro trabajo como coaches, facilitadores o lo que hagamos, instructores, es que si hacemos bien nuestro trabajo, si damos bien nuestro curso, si preparamos bien nuestro programa, lo que realmente nos interesa es que cada uno de nosotros vaya creciendo hacia el siguiente nivel de desarrollo de su conciencia. Porque eso es lo que le va a permitir expresar al máximo nivel todo su potencial. Mi mayor propósito o lo que me puede entusiasmar más a un programa como este con ustedes es que al hacerlo se va a ver un poco egocéntrico. Al mismo tiempo que lo hago, yo me esforzo a tener un crecimiento para poder generar una perspectiva que yo también pueda entender para que la podamos compartir. Y para ustedes, no sé si aprendan si se hagan unos expertos en gestionar emociones o el miedo, o que puedan generar una mayor inteligencia emocional, o que desarrollen X competencia, y puedan generar un propósito y que puedan ser muy buenos facilitadores de propósito. O sea, todo eso estaría maravilloso. Lo más importante es que después de estas 21 semanas o 20 semanas, tengan una posibilidad de crecimiento en su nivel de desarrollo de la conciencia. Cualquiera que sea su nivel, para que sigan creciendo al que siga, ¿no? Porque herramientas van a seguir surgiendo todo el tiempo, nuevas, más modernas, hasta con apoyos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los objetivos, que ayudemos a poder exprimir al máximo el potencial de lo que somos a partir de poder crecer hacia el siguiente nivel de desarrollo. Y lo que dice Ryan Eisler, esto es del 87, o sea, todavía anterior a Wilber, es que si logramos minimizar las jerarquías de dominación, ¿cuáles son esas? Que nuestro instinto natural es querer imponernos ante los demás.
En un conflicto lo que buscamos de manera natural es convencerlos de nuestra idea, porque eso fortalece nuestra autoestima. Entonces confundimos nuestra persona con nuestras ideas. Y entonces eso nos puede llevar a manipular, a usar la fuerza, a generar amenazas a la gente. Y eso, lo que pasa cuando hacemos una lucha de egos, ¿no? Es que las personas con las que trabajamos, sobre todo si tenemos un grado de autoridad o de poder en una organización o en una familia, pues va a hacer que las personas que están con nosotros no quieran participar, dejen de ser creativos, sean menos empáticos, porque van a estar también en actitud de defensa y se sienten subyugados, ¿no? Entonces, en vez de crear el círculo virtuoso de crecimiento, de realización, nos vamos al círculo vicioso donde se genera dominación y degradación. Adelante, Adriana. No, nada, Juan, perdón, solamente iba a decir, precisamente eso es lo que se está viviendo en mi trabajo en el hospital. Es exactamente eso, o sea, la persona que está como líder está basando todo en cómo ella lo quiere, de la forma como ella lo quiere, y lo más triste o lo más frustrante para los empleados, porque es un departamento que tiene alrededor de 35 empleados, es que sí, los trata los trata como niños, o sea, cuando llama la atención, todos lo han dicho, es que me siento como si fuera mi mamá que me está regañando. Entonces, no hay participación, las personas no están trabajando con ese entusiasmo, con esa alegría como deberían de trabajar, y es algo frustrante, sí. Pues lo estás viendo, ¿no? Estás en un proceso donde sus cualidades se degradan, o sea, no van a brillar porque hay alguien que en su forma de trabajar no los va a dejar crecer. ¿Cómo trabajar nosotros con gente así? Bueno, todas las herramientas que estamos viendo es para que no te vayas a poner enfrente de la persona porque te va a destruir, sino más bien para que puedas facilitar una manera diferente que le ayude a observar qué otras opciones tiene para hacer lo que hace. Eso sería el trabajo de facilitación. Porque si le decimos, oye, fíjate que aquí creemos todos, tuvimos una reunión en el pasillo, ¿no? En la cafetería, y creemos que pues tú así asado. Pásale a recursos humanos, fue tu último día, ¿no? O se puede violentar, ¿no? El narcisista, cuando se siente acorralado, su manera de responder cuando se acaban las razones es la violencia. Puede ser violencia física o verbal o de cualquier otro tipo. ¿Les hace sentido? Ahorita, pues Adriana ya nos dio un buen ejemplo, desgraciadamente recurrente en la mayoría de las organizaciones. Así es, y lo estoy viviendo yo también en Cáritas, Juan. Sí. Pero no con respecto a la persona que está a la cabeza, porque, pues digamos, yo soy la cabeza, pero hay uno que se siente dueño de Cáritas. Y es, Dios mío, de mi vida, ¿qué le pasa? ¿No? Porque crea él el conflicto, los genera. El narcisista piensa o pensamos, ojo, es fácil verlo, es como la sombra, ¿no? Incluso lo propio lo vemos proyectado en los demás. La forma de iniciar a trabajar este proceso de disminución del narcisismo es empezando con nosotros mismos, porque digamos que ese es el comportamiento, pensamiento normal, no que esté bien, normal que nos vamos a encontrar, ¿no? Cuando empieces a dar coaching con directores, con dueños de empresa, vas a encontrar eso mismo. Entonces, las herramientas son para que puedas facilitar una comunicación que se haga productiva, un entorno en el que se sienta seguro para que pueda ir, no que tú le digas lo que estás observando, sino que él lo vaya descubriendo. Ese es el arte de un coaching bien hecho, ¿vale? Ayudar a que la persona descubra por sí mismo lo que le está pasando y que con las herramientas que lo des, lo pueda gestionar y lo pueda transformar, ¿no? Que estas son las herramientas que estamos empezando a ver. Entonces, el pensamiento sistémico nos va a ayudar a que las personas y nosotros podamos ver, abrir un abanico de opciones y de implicaciones ante situaciones diferentes que se pueden desarrollar o hacer, ¿no? Ante una misma situación, ¿desde qué diferentes perspectivas? Oye,
no le vas a dar una clase de pensamiento sistémico, pero sí lo vas a poner en diferentes escenarios, en diferentes temas de reflexión, para que él pueda ir sacando diferentes posibilidades. ¿Sí me explicó? El liderazgo sistémico, que también, miren, el liderazgo es liderazgo. El tema sistémico, todo lo que oyen ustedes, el tema integral, todo es liderazgo. Aquí, en esta parte del liderazgo, o lo que se le llama con enfoque sistémico, es cuando nosotros lo que buscamos es que la persona aprenda a relacionarse para crecer, porque comprendemos que sin los demás no podemos, es decir, necesitamos de los otros. Dice un dicho, solo voy a caminar más rápido, en grupo voy a llegar más lejos, ¿no? Entonces, nos relacionamos porque nos necesitamos. Oye, pues entonces, ¿para qué me contrataste, no? O sea, si no me necesitaras, si lo que yo hago no fuera necesario, pues no me contratabas. ¿Quién va a gastar dinero en algo que no se necesita? Entonces, hasta en esa parte totalmente material, contratamos servicios porque necesitamos algo que no sabemos cómo resolver o que no lo podemos hacer solos. Y esta es la clave de generar el liderazgo sistémico. Es decir, por eso lo trabajamos primero con los directivos. Cuando llegamos, si se fijan, este punto no fue el primero que vimos, ¿no? Cuando llegamos a este punto en un proceso de coaching con un director, él tiene que estar preparado para aceptar que va a perder protagonismo en favor de lo que hace para el grupo. Entonces, no puedes empezar con esto porque se siente amenazado. Necesita haber trabajado temas de ego primero contigo. Necesita primero saber cómo integrar las diferentes voces que hay en su cabeza. Y una vez que aprende a relacionarse con el ego, ya no se le va a hacer tan difícil aceptar que necesita de los demás para poder crecer o trascender. Y eso es aceptar el tener una actitud, en el liderazgo consciente hablamos de la actitud humilde. No es la actitud humilde de San Francisco, como decimos, ¿no? De Asís. La actitud humilde se refiere a aceptar que lo que yo puedo pensar y percibir es limitado, nada más. Yo no puedo pensar por todos, ni que mi pensamiento abarque el de los demás, ni tampoco mis sentimientos y emociones sobre un tema sean los mismos que tienen los demás. Entonces, el aceptar, el dar un pasito para dejar que los demás expresen sus pensamientos y emociones y que él pase a ser un facilitador y un integrador, esa es la parte clave en el proceso de desarrollo de líderes en una organización o en un programa de coaching. ¿Ah? Porque si no, no podrían ustedes lidiar con sus clientes o con sus jefes. No podemos empezar con esto, como les decía. ¿Por qué? Porque si empiezan con esto, lo más seguro es que los corran, que van a ser los rebeldes, ¿no? Me quiere hacer un boicot. Van a ser percibidos como el enemigo, o sea, traidores. O sea, fíjense, ¿no? Todo lo que hay atrás de esto. Entonces, no podemos empezar con esto. El pensamiento sistémico, para poderlo desarrollar, necesita haber trabajado con la persona o con el directivo los temas que ya hemos platicado, ¿no? ¿Les suena lógico? Sí, claro. Sí, sí. Si me contratan para una empresa que les dé un tema de pensamiento sistémico y no pongo los antecedentes, va a acabar en cena de negros, porque van a acabar diciendo, ¿no? En cuanto el jefe se va al baño, todos, uy, oiga, dale el curso a mi jefe, ¿sí me explicó? ¿Y qué pasa? Estás hablando con el ego y el narcisismo del conjunto, porque es fácil escudarse en el grupo, ¿no? Pero finalmente, así como coordinamos egos, también nuestros narcisos están adentro de nosotros, ¿no? Pero es fácil tener una sola víctima. Y normalmente la víctima es el jefe, bueno, el victimario, ¿no? Entonces, es la manera como nos escudamos. Mi opinión es que para entrar a estos temas de desarrollo, de procesos de co-creación, de pensamiento sistémico, que ya son más avanzados, pues necesitamos haber hecho un trabajo un poquito previo con la empresa, con el grupo, con los directores, ¿no? Porque si no, lo único que vamos a hacer es ponerles un entorno para que se haga una cena de negros o un ring para que
para que se golpeen, pero cuando menos con guantecitos. Ok, estos son los principios de lo que llamaríamos el liderazgo sistémico. Uno, el dominio personal se refiere a poder comprender que cada uno de nosotros ocupa una posición. Es decir, ¿qué me toca hacer a mí dentro de esta organización? ¿Y qué no? Para no invadir las posiciones de alguien más, ¿no? Tan es ineficiente el que no asume la responsabilidad de su posición como aquel que quiere asumir las responsabilidades que no le corresponden, ¿no? Porque estoy haciendo cosas que están haciendo que yo salga de mi posición. A nivel sistémico es ocupar un lugar que no me corresponde. Ejemplo, querer ser el esposo de mi mamá. Pues no, yo soy el hijo, ¿no? Eso es en una familia. En una empresa, pues yo estoy contratado como gerente, pero la quiero hacer de director, ¿no? Otra cosa es comprender la función que cada uno cumple dentro de la organización y cómo esa función que estoy cumpliendo está regida por mis propios modelos mentales, o sea, mis paradigmas, ¿no? Los modelos mentales son los que me dan el marco de referencia sobre lo que yo creo que soporta lo que entiendo de cómo se hacen las cosas, o por qué las cosas son como son. Entonces, el modelo mental es la perspectiva desde la cual yo vivo. Cuando cambio de nivel de desarrollo, no es que se desaparezcan los modelos mentales, sino que desecho los que ya no me sirven, porque ya no me ayudan a entender la realidad, y entonces hago unos nuevos. O sea, dice, es que hay que romper los paradigmas, sí, pero en cuanto rompes el paradigma, creas otro, porque si no el cerebro se vuelve loco, ¿no? Es la manera como comprendemos el mundo y a nosotros mismos. Entonces es importante ocupar una posición y saber cuál es mi posición, cuáles son sus alcances, cuáles son sus responsabilidades, cuál es la función, ¿no? Y desde mi modelo mental, si me alcanza para lo que requiere ese rol o no. Y luego entender cómo puedo yo trascender con mi función y mi posición y aportarle a que el sistema funcione, para que no sea como yo creo que deben ser las cosas, sino que pueda trabajar en lo que llamamos una visión compartida, o que pueda yo alinearme a un objetivo o un propósito común. Yo digo propósito porque ya saben que tengo cierto, pues prefiero hablar de propósito que de objetivo, ¿no? Pero bueno, se conoce como objetivo también, hacia lo que es la visión compartida. O sea, ¿cómo puedo yo desde mi posición y desde mi rol poder colaborar al beneficio de todo el sistema, de toda la organización? Y después, esta parte es bien interesante, es cómo logro yo que este grupo que estamos buscando algo en común, ¿no? Esa visión compartida, cómo podemos tener un aprendizaje del proceso que estamos desarrollando todos, ¿no? Entonces, se necesita que haya un buen sistema de comunicación para que podamos capitalizar los aprendizajes que estamos descubriendo en el proceso. Y finalmente, desarrollar el pensamiento sistémico. Si te fijan, 4 pasos antes de lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Para poder encontrar diferentes maneras de cómo hacer lo que deseamos. Hay un libro que les voy a poner en su material, que es un resumen de las 5 disciplinas de Peter Senge. Peter Senge es uno de los que han venido desarrollando esta metodología que conocemos como de empresas conscientes. Y básicamente habla que estos son los 5 puntos que necesitamos desarrollar para lograr las 5 disciplinas. Ahora, para poder lograr estos 5 principios, necesitamos, digamos que, 3 reglas fundamentales o básicas. Uno, le llaman ellos de pertenencia, que es, si no estamos todos incluidos, esa minoría que no está incluido va a boicotear todo lo que haga la mayoría. ¿Me explico? Orden, es decir,
aprender a tomar decisiones en grupo, en conjunto. Cuando un líder, un director o un directivo o un gerente empieza a hacer sus prácticas de poder aprender a delegar y a tomar decisiones en conjunto y no tomar todas las decisiones, es todo un parto, ¿eh? Por eso necesitamos prepararlo. No para que el grupo le diga qué hacer, sino para que él pueda integrar sus puntos de vista junto con los demás en aras de tomar una decisión de conjunto. Ya hay procesos en empresas que hoy se buscan como los principios de toma de decisiones más avanzados, que serían en base a decisiones de consenso, que ya no es por mayoría, por ejemplo, o por votación, sino que es el lograr el consenso de todos. Para eso se requiere un facilitador. Entonces, para eso nosotros preparamos a un líder o nos contratan para ser facilitadores mientras los líderes están en su proceso de discernimiento y de crecimiento, ¿no? Y la tercera regla o fundamento para poder llegar al liderazgo sistémico sería buscar que los intercambios que se generan en el sistema, en la organización, en los elementos que lo componen, sean equilibrados y tengan el reconocimiento por lo que están haciendo, que ese reconocimiento va en función del logro, del propósito de todos. No reconocer cualquier cosa que hagas, sino aquello que colabora de manera significativa. Bueno, hay quien dice a los objetivos, bueno, yo digo al propósito de lo que busca el grupo, ¿sí? Entonces es como el tema sistémico en la pareja o en la familia es que cada quien vea la posición que está ocupando en el sistema. Muchas veces estamos ocupando posiciones que no nos corresponden. El hijo está actuando como papá, el papá no está en su posición porque está en otro lado. Entonces se empiezan a desvirtuar las posiciones. Luego los roles, ¿no? El hijo colabora como hijo y todos vamos hacia algo común. ¿Qué es lo que queremos en este proyecto de familia? Entonces, que tú vayas con el mejor constelador del mundo, con el mismo Hellinger resucitado, ¿ya? Que te acomode y que deja otra vez el sistema pulido y encerado para que funcione. La tendencia normal es que otra vez todos nos desacomodamos, ¿no? Bueno, en las empresas también lo hacemos. Hacemos diagnósticos sistémicos adicionales a los tradicionales que vienen de la teoría de sistemas, los hacemos con los mismos personajes o representantes de las organizaciones para que se puedan ver a sí mismos, ¿no? Entonces, la parte del equilibrio dice que si alguien da de más, va a sentir que le queda una deuda. Ejemplo, si la esposa o el esposo en una familia considera que da todo y el otro no da lo mismo, genera una deuda emocional y una deuda hacia la persona que recibe los beneficios de esta persona. Entonces, una relación desequilibrada se rompe. Entonces, lo que buscamos en las relaciones, tanto familiares como organizacionales, es que se empiecen a hacer lo que cada quien da y lo que recibe, que sea más acorde y más equilibrado en lo que todos están colaborando. Porque esas diferencias tan grandes entre lo que dan unos y otros y el reconocimiento que tienen unos y otros en las empresas genera las luchas de poder, las luchas de ego, ¿no? Es que yo trabajo más que todos y no me lo reconocen, nada más al vendedor le pagan bien y a los demás nos pagan menos. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el sistema está desequilibrado. Entonces, por muy buena filosofía que tengas, si no se equilibra el sistema y se hace el reconocimiento en cada parte del proceso de lo que está generando, que casi ninguna empresa lo hace, porque incluso no saben cómo hacerlo, pues se generan estas diferencias y estas luchas. ¿Dudas? Se ve fácil, ¿verdad? Nomás son 5 principios y como que 3 reglas, pero requiere muchísimo trabajo. Pero, ¿cómo solucionas porque digo, no le puedes pagar a todos lo mismo, ¿No? o igual, No. ¿no? Entonces, ¿cómo minimizas eso de que alguien no se sienta como que mal pagado o injustamente en relación a lo que hacen otros? Está buenísima la Está difícil. pregunta. No, hombre, está buenísima la pregunta. Ojo, para llegar a eso, Marcelo, primero hay que entender que ya partes de un sistema de gestión no tradicional. Entonces, entender todo esto en un sistema de gestión tradicional, no hay cómo.
Ujú. Porque el sistema tradicional es por jerarquías, es por líneas de autoridad, es por métricas subjetivas, pero que para la empresa son objetivas, que son los medidores de desempeño, ¿no? Para ver cómo le pagan acá. Todo eso, en esto que estamos hablando, en estas organizaciones, ya no existe. Ujú. Entonces, para llegar a un reconocimiento de lo que cada quien aporta al propósito de la organización, pues primero hay que tener claro cuál es el propósito de la organización. No los contratan y al mes que viene ya cambiamos la forma de remuneración. El reconocimiento de lo que las personas hacen, el reconocimiento más significativo no tiene que ver con dinero. Ujú. Ujú. El primer paso es reconocerlo, lo que hacemos bien que le da valor a la organización. Ujú. Antes de hablar de propósito, porque para trabajar con el propósito necesitamos un proceso de co-creación y entonces ya eso es más, le damos prioridad. Pero de entrada, toda aquella persona que genera una actividad que le da valor, que hace que la empresa sea mejor o que le ayuda a sus objetivos, ¿no? En la parte del cambio de lo tradicional a lo no tradicional, necesitamos aprender a reconocerlo primero. Una vez que lo reconocemos es a decirle a la persona, oye, qué bárbaro, o sea, qué padre que estés colaborando hacia esto que nos hace mejor empresa, mejor familia, mejor grupo. Y lo último es el dinero. ¿Por qué? Porque lo que hace que una persona se mantenga en una organización no es principalmente el dinero. De hecho, hay estudios que dicen que una persona puede resistir hasta un aumento de un 25% en otro lugar y no se cambia si en el lugar en donde se encuentra se encuentra bien no cómodo, bien reconocido, que siente que es importante para su función para la organización, si siente que colabora hacia el propósito del grupo, si tiene personas con las que puede hablar de cosas personales más que de trabajo. Eso le da permanencia a una persona en el grupo. Cuando ya todo eso está cubierto, pero te llega un trancazo de un 30, 40% más de lo que estás ganando, aún con eso se la piensan y muchos se cambian. Ujú. Entonces, para llegar a un sistema de retribución diferente y quitar todo lo que es el sistema de, por ejemplo, de métricas de evaluación de desempeño, pues te tardas 3, 4 años en hacerlo, porque de inicio no puede uno, yo digo, no podemos llegar y quitarle los palitos en los que se basa la organización, ineficiente y como sea, pero trabaja, ¿no? No podemos llegar y quitarle los palillos, porque haríamos lo que hizo el presidente, ¿no? Exacto. Dejamos al pueblo sin gasolina porque hay corrupción. Oye, güey, ¿y cómo nos movemos mientras, no? Sí. O quito el sistema de distribución de medicinas, pues porque hay corrupción, pues está padrísimo, pero ahora ¿qué hacemos con todos los muertos porque no hubo medicinas, ¿no? Entonces, primero preparamos los nuevos, el territorio, los fundamentos con los que vamos a construir una nueva manera de gestionar. Por eso trabajamos con los líderes primero. La empresa no está lista para hacer ningún cambio hasta que sus líderes no están listos. Por eso este programa para mí es el esencial antes de cualquier otra cosa, incluso antes de un programa de coaching. Buenísima pregunta, gracias, sí. ¿Qué pasa con nuestros empresarios, sobre Gracias. todo medianones? Se van a San Francisco, ven cómo opera la gente en Google, en Facebook, ven que allá ponen resbaladillas, que ponen cafetería, que hay cerveza en el refrigerador, que hay futbolitos, y llegan y creen que su empresa, porque van a quitar el comedor y van a poner sillones y loft, y van a poner bar abierto, y piensan que eso va a hacer que la empresa funcione bien. ¿Y qué pasa? Que pues, está peor que como estaban antes, ¿no? Pues porque no hay que, o sea, lo último que cambias es el mueble, ¿no? Primero cambias el mindset de las personas y ya después empiezas a cambiar la decoración. Muy buena pregunta. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere? Porque vamos a hacer una práctica sencilla. Bueno, la clave para que podamos empezar a practicar nuestro pensamiento sistémico es minimizar nuestro pensamiento narcisista. Todos tenemos pensamientos narcisistas. La diferencia es que los vamos como que reconociendo y controlando. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que tengo un pensamiento narcisista? Ok,
Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejercicio en dos partes. La primera es reconocer a mi narciso que me acompaña y que vive conmigo, ¿sale? Preocúpense si al terminar esta fase del ejercicio su hoja sigue en blanco. Preocúpense. Entonces, quiero que en una hoja en blanco reconozcan situaciones en estos 2 o 3 días previos a esta sesión en los que tuvieron situaciones como las que yo les voy a ir diciendo. ¿Vale? Entonces yo les voy a ir dando una situación y ustedes no van a decir, ay, sí tuve una. No, no, no. Van a decir, ah, con Pedrito me pasó esto antier, ayer, la semana pasada, cuando mucho, ¿sale? Preocúpense si no encuentran nada. Porque entonces el narciso está bien cabrón. Perdón, estamos grabando. El narciso está muy arraigado. ¿Vale? Ok, entonces necesitan hoja blanca y una pluma. Nada más o su cuaderno. ¿Listos? Okay. Quiero que recuerden con quién y en qué momento de esta semana conversaron con alguien y se cachan ahorita de que cuando esta persona estaba hablando, ustedes estaban más preocupados por lo que le iban a contestar. ¿Vale? Esa es una... Narciso, ahí está. Igual no fue una vez, igual fueron varias, pues, las que se acuerden, ¿vale? Esta sería como que la más normal. El que ya tenga identificada una o dos situaciones, me levanta la mano para saber yo y cuál es la siguiente situación. Mario ya, muy bien Mario. Adrianita, muy bien. Marcelo, estás encerrado, pero no sé si has platicado con alguien. Ella se acordó. Y ya. Buenísimo. Angelito, ¿estás con el micrófono cerrado? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Buenísimo. Ok, otra situación. Hagan una memoria rápida de una situación, puede ser cotidiana, no necesariamente profesional o profesional si ustedes lo quieren, en esta semana en la que alguien les estaba diciendo cómo pensaba solucionar algo y ustedes estaban pensando, no, este está bien, güey. O sea, así no la va a hacer. Necesita hacerlo de esta manera. ¿Vale? Ya me estás haciendo reír, Juan. Bueno, fíjense que la risa es uno de los principales ingredientes para romper con la arrogancia. Cuando yo soy capaz de reírme de mi propia arrogancia, esa es la mejor medicina. Para el narcisismo es la empatía, es la segunda parte del ejercicio, ¿vale? Okay. Una situación más, nada más. De mano, levántenme la mano cuando ya hayan terminado de acordarse. Mario ya, Adriana ya se rió, Marcelo está buscándola todavía. Ya. Ya. Listo. Listo. Lu, ¿ya? Ok. Vamos a otra situación de nuestro narcisismo fácil de reconocer es cuando yo veo a alguien que está haciendo algo y ni le digo nada, nada más digo, ay, así no se hace eso. ¿Verdad que sí tenemos un narciso sofocado ahí? Ah, muy hermoso. Ok. Muy hermoso. ¿Cuál es el recurso para que nosotros podamos ir minimizando al narciso? O sea, el narciso no va a desaparecer, acuérdense que está bien agarrado al ego. Y además, por ahí ha fabricado una que otra sombra también. Entonces, está bien, ya sabemos cómo integrar el ego, ya sabemos cómo integrar sombras, ahora estamos reconociendo al narciso. El narciso no lo vamos a eliminar, lo vamos a disminuir nada más, a minimizar su efecto en nosotros. La receta principal para lograrlo es actividades que nos generen ser empáticos. Entonces, ahorita nosotros oímos lo que está pasando en Ucrania. Y el pensamiento de la mayoría es, ay, ¿de qué chillan los ucranianos?
nosotros tenemos más muertos todos los días y no estamos en guerra. México es el país con más periodistas muertos comparado con países que están en guerra también. Ok, vamos a hacer un acto de empatía. Imagínate que hoy te dicen, no salgas de tu casa porque va a haber un bombardeo y no sabemos en qué parte de la ciudad. Entonces, imagínate que no puedes moverte de tu casa, ya no por el COVID, sino porque puede explotar en cualquier parte un misil, una bomba, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas cercanas a ti que no están en tu casa? Tú estás donde estás, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu mamá? ¿Dónde está tu pareja? ¿Dónde están tus amigos? ¿Dónde están las personas que tienen un significado importante para ti? Entonces, imagínate que estás en Ucrania ahorita y que estás con esta sensación, mientras aquí estamos en un portal comentando, riéndonos, viendo algún tema, estás en Ucrania en esta situación. Cierra tus ojos, simplemente trata de trasladar tu vida a un ucraniano de calle, de común y corriente. Es más, el ucraniano no sabía que lo iban a invadir, se enteraron ayer. Nosotros lo sabíamos, y las noticias, y Putin, y lo que dice Biden, y ellos se dieron cuenta ayer que fueron invadidos. Vale, hagan una pequeña reflexión de esta situación y cuando estén listos me dicen y la comparten brevemente, o sea, 1 minuto cada uno, para ver qué se les viene a la mente. Listo. Listo. ¿Listos? Dale. Vamos a escucharlo rápido. Adrianita, adelante. ¿Qué nos compartes? ¿Cómo te sentiste 1 minuto como ucraniana? Terriblemente. De hecho, esto lo hice el día de ayer. Mi esposo estaba diciendo lo que estaba pasando, la reseña de las noticias, todo esto, pero él estaba más enfocado en la política. Sí, este país va a hacer esto y estos van a hacer esto. Y mientras él hablaba de eso, yo en mi mente estaba pensando, qué terrible. Si yo estuviera ahí, si yo tuviera, y vi la fotografía en la televisión, una señora con un bebé llorando, si yo estuviera ahí en el lugar de ella, qué terrible me sentiría ahorita. Es algo, ¿Lo hiciste? tuve deseo de llorar, de pensar en esa situación. Padrísimo. Tú ya lo hiciste. La empatía es eso. La empatía es ver que algo que está pasando allá me puede estar afectando aquí ahorita, ¿no? No hasta que no haya petróleo, no hasta que suba el dólar. O sea, esta es una situación que está pasando en el mundo y hay personas como yo que lo están padeciendo, ¿no? Padrísimo. Adelante, Mario. Gracias. Oye, pues a mí me pasó que pues mucha angustia, ¿no? Mucha incertidumbre y impotente, porque al final de cuentas la situación allá es que está fuera de control para la población, para los civiles. Entonces estar en esa circunstancia pues sí me causó esa angustia, esa impotencia. Y la impotencia de cómo hago, qué puedo hacer, ¿no? Padrísimo. Marcelo. Pues mira, yo vi un video de un tanque que se le fue encima a un automóvil y lo aplastó. O sea, se oyeron los gritos de la persona que estaba grabando, o sea, los gritos de terror, y sentí miedo y sentí mucho dolor de estar ahí, ¿no? Si yo estuviera ahí, ¿qué pasaría, no? Simplemente dolor y miedo.
Dolor y miedo. ¿Va? Y lograste conectar empáticamente también. Angelito, Pues ¿cómo sí, fue el ángel ucraniano? básicamente es miedo, es, incertidumbre, porque pues no sabes hasta dónde va a llegar, qué va a pasar, o sea, entonces es eso básicamente. Vámonos a practicar ahí gestión de emociones, ¿verdad? Ahí vamos a ver cómo funcionamos en una situación de ese tipo, ¿no? Lourdes, que ya vas muy guapa, tu cena bohemia. Te viste como una gente que ahorita tú eres una ucraniana y tu cena, ¿cuál? Regrésate que estamos en estado de alerta, ¿verdad? Mira, cuando yo me enteré de esto, inmediatamente me di cuenta en la noche y inmediatamente mandé al grupo de los comunicadores católicos y también de Cáritas a nivel nacional para ver qué podíamos hacer como Cáritas, ¿sí? Porque como somos confederación, tenemos repercusión o manera de apoyar de alguna manera económicamente, por ejemplo, a la Cáritas de Ucrania, pero fue lo primero, o sea, es como que, ¿qué puedo hacer desde donde estoy? Y obviamente, pues, tanto en Twitter como en mis grupos de WhatsApp, con los que pueden y deben hacer algo, pues fue inmediatamente comunicarlo, porque si no se daban cuenta esa misma noche, pues al menos al despertar ya iban a tener una opción. Algo. Padrísimo, Ajá. ¿no? Empatía en acción, muy bien. Eso es, o sea, para aprender a desarrollar el pensamiento sistémico es generar mayores prácticas de empatía. La primera que yo les recomiendo por la actividad que cada uno de ustedes estamos desarrollando es escucha plena, escucha activa y plena, que es con los 5 sentidos, no nada más con los oídos. Para cerrar, antes de pasar a las preguntas, voy a ponerles un video. Sí están viendo ahorita la pantalla como en negro, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, excepto Lourdes, que espero que no lo vea, porque va manejando. Los demás lo vemos y luego ya cerramos y hacemos preguntas y platicamos de lo que sigue en la siguiente semana, ¿vale? Ahí les va, a ver si se oye bien. Wow. Ok, se los voy a poner luego en la presentación. ¿Ustedes creen que hubieran podido llegar a estos niveles de coordinación, de trabajo en equipo y demás, sin un pensamiento sistémico previo para diseñar este sistema? No. 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 Imposible, ¿verdad? Ujú. ¿Saben cuánto, antes de entrar a este sistema de trabajo en los pits, que por cierto ya va a empezar la Fórmula 1 a los que les gusta, ¿saben cuánto se tardaban en los pits cuando llegaba un piloto en la Fórmula 1? No. No tienen idea. Entre 3 y 5 minutos. Así es. Y acababan de bajar el tiempo porque antes era mucho mayor. Les limpiaban el casco, bueno, casi lavaban el coche. Fíjate, ¿por qué tiene que ver con empatía y con el tema sistémico o el pensamiento sistémico? ¿Saben cómo se les ocurrió hacer lo que ahora hacen? ¿Alguien conoce la historia de por qué los pits ahora trabajan así? No. Porque había un jugador de americano que le gustaban mucho las carreras. Wow. Y decía, ¿cómo es posible que se tarden tanto? Si en el americano entrenamos una y otra vez y cada quien en el americano, para que el corredor pase por cierto lugar, ¿no? En el playbook, en cada jugada tienen que hacer diferentes cosas, ¿no? Si todo el mundo hace lo que tiene que hacer, posición, el rol y cómo colabora el objetivo, ¿les suena conocido? Entonces vamos a poder lograr que uno de nosotros pase a los del otro equipo y pueda avanzar más rápido, más yardas o hacer un pase. Cada jugada tiene un playbook de cómo desarrollarse. Dijo, ¿por qué no hacen esto en los pits? O sea,
hay 10 personas y no están bien aprovechadas. Entonces, ¿qué se necesita para cambiar una llanta? Una llanta de 4 que tiene el coche. Pues se necesita un equipo que uno nomás quita los tornillos, otro nomás saca la llanta, otro nomás pone la nueva, otro nomás le quita la funda, otro nomás abre el gatito. Entonces dijo, necesitamos no 40, 20, necesitamos tantas personas. Y lo que sigue es practicar y practicar y practicar, porque con uno que no ponga bien un tornillo o una llanta, pues el coche no va a funcionar, ¿no? Con ese pensamiento sistémico de todas las partes colaborando en un solo objetivo para lograr el menor tiempo posible, donde el que lleva la tuerquita es tan importante como el que levanta el coche, como el que saca la llanta, como el que le dice al piloto, córrele, lograron hacerlo en menos de 2 segundos. Ahora los que se tardan hacen 3 segundos. Entonces, eso es, para llegar a estos niveles de eficiencia, no se puede lograr si no se tiene de entrada un pensamiento sistémico. Y en este caso, hubo alguien que ni siquiera era de la Fórmula 1 que vio el problema desde otra perspectiva, que ese es el trabajo maravilloso del coach o del facilitador, ¿no? En nuestro caso. Entonces, bueno, con eso cerramos nuestra sesión del día de hoy, que estamos todos, ¿verdad? Sí. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están todos? Bueno, yo ya casi me voy a ir, pero aquí sigo. Ya sé. Voy a quitar la grabación, pero entramos a temas de preguntas, todas las que ustedes busquen. La siguiente semana vamos a